a Brasil. Entramos a Paraguay. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Estamos en Argentina, volvimos a entrar al país por misiones y estamos en este hermosísimo lugar que ya les mostramos en el Rancho Dos Hermanos, se los mostramos antes de entrar a Brasil. Vinimos para acá por varias cuestiones. Primero y principal, que necesitamos solucionar el tema de la mecánica de la camioneta, que les mostramos en el video anterior lo que había sucedido. Y en segundo lugar, había una cuestión urgente que resolver de la chapa de la camioneta, así que les voy a mostrar lo que estuvo haciendo ayer Juan. Hace poco nos encontramos con este tremendo agujero oxidado. Antes de salir de viaje yo había notado que había una pequeña lastimadura, pero bueno, la pinté y salimos. Pero me puse a escarbar un poco y está roto de los dos lados. Así que mi cuñado, que es chapista, me dijo: Juan, capaz que lo puedes hacer vos si te animás. Así que vamos ahora con el oficio de chapista. Vamos, y gracias Johnny por toda la data. Gracias Johnny. Ya lo corté, lo lijé todo. Tengo que reemplazar esta parte, pero bueno, primero le di antióxido 3 en 1. Ahora viene el laburo artesanal, es conseguir la chapa, moldearla y puntearla. Recién se acercaron Gerardo y su hijito Seba, que son de acá y nos siguen, ven nuestros videos, y nos ayudaron trayéndonos un pedazo de chapa que estábamos buscando por todos lados para que Juan pudiese terminar el arreglo de la chapa de la camioneta. Así que con este pedacito de chapa Juan va a seguir trabajando, y mientras él se encarga de eso, yo me voy a ocupar de limpiar el interior de la camioneta. Ahora con la chapa la idea es moldearla para poder hacer el mismo molde y tapar esto. Chapa con chapa. De a poquito. Este es el original. Estoy cerca. Buenísimo. Mientras Juan sigue soldando afuera, yo estoy preparando el almuerzo. Hice unas tapas gigantes para hacer como una especie de empanada. Todavía no sé bien qué es la definición, pero dentro va a tener omelette. Esto es omelette, queso y tomate. Miren cómo va quedando esto. Oh, huevo, tomate, cebolla, queso. Y si quieren la receta completa de esta empanada rellena de omelette, nos dejan un mensaje en los comentarios y en otro video les paso la receta completa paso a paso.
Por favor, mi amor, qué obra de arte. Va tomando forma, costó darle forma, pero nada, yo no soy chapista. La verdad, qué laburo que hacen estos muchachos. Qué hermoso. Te felicito, mi amor, quedó muy bueno. Qué laburazo, Ya terminé el segundo zócalo. Ahora le voy a dar antióxido y después le voy a dar prote. Pero mirá, el primero quedó más o menos, pero el segundo, mirá. Ah, no, pero esto es una belleza, por hasta favor. Acá y hasta acá abajo. Hermoso. ¿Qué pasó, mi amor? Estaba festejando que había terminado este y me puse a limpiar el escalón. Yo había visto que tenía un poquito de óxido de abajo, pero bueno, no parecía tanto, mirá. Todo roto. Pero bueno, vamos a aprovechar que estamos acá en la casa de Gerardo y su familia, que nos brindó electricidad a un lugar. Tenemos chapa también que me consiguió él, ahora me va a traer electrodos. Vamos a repararla acá, la camioneta. Unos genios. Espectacular, ¿Cómo hiciste rendir la chapa? Sí. Todo este cuadrado cambié, ya está pintado con antióxido, así que a empezar a armar. ¡Qué belleza! ¿Cómo quedó? La verdad, increíble, no lo puedo creer. Ya está, le acabo de dar la segunda mano de este protector de carrocerías, todo el zócalo. Mañana vamos a hacer ruta y vamos a cruzar la frontera, así que nos estamos preparando. ¿Y cómo nos preparamos? Primero siempre compramos todos los elementos necesarios, como los productos de limpieza y algunas conservas para tener. Llenamos el tanque de combustible y también llenamos los tanques de agua de la casita rodante. Otra de las cosas que hacemos antes de salir a la ruta, en este caso la hago yo, es planificar aproximadamente cuáles son los caminos que vamos a hacer y buscar un poco de información sobre qué hay para recorrer en esos lugares y tomar nota de los puntos que queremos visitar. Y como en este caso además también vamos a cruzar la frontera, en este momento yo me estoy encargando de hacer las declaraciones juradas. La de salida del país, de Argentina, y la de entrada a Paraguay, la de migraciones de Paraguay, tanto de Juan como la mía. Estamos yendo a comprar un componente para sellar la pérdida de agua de la camioneta. Genio, los chicos de la ferretería de la cadena, mirá, nos obsequiaron esto para reparar el block. Qué buena onda, acá en Iguazú. Gracias, amigo. No, Genio. bien, che. Gracias. Buena onda, loco. Respecto a lo que les contamos en el video anterior de la pérdida de agua de la camioneta, miren estas piernas acá. ¿Estás cómoda, mi amor? Nunca me había metido tan adentro. Eso para que entiendan lo complicado que está. El problema que teníamos con la pérdida, bueno, resultó que tiene un tapón de aluminio que está acá atrás en el block. Es un tapón que se usa se saca cuando se rectifica el motor para limpiarlo por dentro. Pero bueno, en este caso la camioneta, antes que nosotros se utilizó mucho con agua, eso se oxidó. Agua común en vez de agua destilada, ¿no? Y se pinchó. Gracias a mi amigo Nico, en el pueblo Andresito le pusimos poxilina, que era lo que tenía. Con eso pudimos llegar hasta acá, hasta Iguazú. En Iguazú saqué la poxilina y compramos estos componentes que les mostramos ayer, que nos regalaron los chicos de la ferretería. Tiene uno polvo metálico, el otro es una base, no sé. Y con esto se resolvería el tema de la pérdida de agua. Exactamente. Y muchos van a decir, ¿por qué no lo cambiás el tapón? Está imposible laburar acá atrás, hay 3 centímetros. Entran los dedos, lo pude ver para hacer un video con mi celular, pero bueno, está re complicado. Vamos a poner acá el video de lo que vos grabaste, cómo perdía agua. La calidad es malísima, pero bueno, es la forma en la que les podemos mostrar qué era lo que sucedía. Buen día a todos. Estamos a punto de salir a las rutas nuevamente y
ya está todo resuelto los temas que necesitamos para poder continuar viaje, que eran el tema mecánico de la pérdida de agua, que ya se solucionó, y por otro lado, también que era muy importante para poder continuar viaje, el tema de la chapa que estaba oxidada. Ahora estamos en un lubricentro en este momento, estamos revisando la caja para ver que esté todo bien, solamente un control para poder continuar y salir tranquilos a la ruta. Hoy es 2 de abril y en Argentina se conmemora el Día del Veterano y los caídos en la Guerra de Malvinas, así que les queremos mandar un fuerte abrazo a todos los veteranos, a nuestros héroes y a todos los familiares de los caídos. Les vamos a dejar acá el video que hicimos en homenaje a nuestros héroes el año pasado en Río Grande, porque hace un año estábamos en la isla de Tierra del Fuego, así que a los que no lo vieron se los dejamos acá y les mandamos un fuerte abrazo a todos. Estamos haciendo la fila para hacer migraciones y hacer la salida de Argentina. Es la misma fila que hicimos cuando estábamos por salir de Argentina para entrar a Brasil. En Argentina hicimos la salida del país. Nos pidieron los documentos, presentamos el pasaporte, la cédula verde y la declaración jurada de salida del país, que se hace en esta página que les voy a dejar acá. Y no nos pidieron nada más. En este caso no nos pidieron tampoco el certificado de las vacunas, que sí nos habían pedido cuando fuimos para Brasil. Ahora sí, estamos sobre el puente internacional Tancredo Neves, que también es conocido como el puente internacional de la fraternidad, y es el puente que une Argentina con Brasil, específicamente Puerto Iguazú en Argentina con Foz de Iguazú en Brasil. Brasil nuevamente. Parece increíble, pero es necesario ingresar nuevamente a Brasil para poder llegar a Paraguay desde Iguazú. Lo más loco es que uno hace la salida de Argentina, pero no hace el ingreso a Brasil. Y solamente cruzamos por Brasil para ir hasta la aduana de Foz de Iguazú con Ciudad del Este. De viaje, va a hacer la compra. No, vamos a pasear. Estamos en la BR 277, camino hacia la frontera de Brasil con Paraguay.
para cruzar el puente de la amistad. Ni bien nos acercamos, inmediatamente ya se nos acercaron personas. ¿Por qué? Porque nos estamos acercando a Ciudad del Este, que es un gran centro comercial. Entonces todos los chicos de los estacionamientos y vendedores se te acercan ofreciéndote para hacer las compras, como por ejemplo este muchachito que está acá, que también le está ofreciendo a Juan. ¿Querés escuchar aquí en Brasil o a Paraguay, Ciudad del Este? No, me voy todo vivo viajando. Me voy para el Paraguay a conocer tu país, amigo. Pasando por la aduana brasilera y no nos vamos a detener acá porque no hicimos ni ingreso ni tampoco tenemos que hacer egreso de Brasil, solamente estamos en tránsito y nos vamos hacia la aduana de Paraguay. Ahora sí, estamos sobre el Puente Internacional de la Amistad, que fue construido sobre la BR 277 y cruza el río Paraná, uniendo la ciudad de Foz de Iguazú en Brasil con la Ciudad del Este en Paraguay. A Paraguay. Para entrar a Paraguay nos pidieron solamente los pasaportes, la declaración jurada que ya habíamos hecho en internet previamente, pero si no la haces en internet te la hacen en el momento, y además el carnet de vacunación con las 2 vacunas, nada más que eso. Entramos a Paraguay, estamos en un nuevo país, entramos al país del tereré. Una de las peculiaridades de este país es que su población es bilingüe, casi el 90% de la población habla no solamente castellano, sino que también habla guaraní. A Paraguay, la verdad que muy sencillo el ingreso al país, solamente hay que tener en cuenta un poco el tema de la cantidad de autos y la demora que podés tener en el cruce desde Brasil a Paraguay, pero la verdad que súper sencillo. Y bien entramos a Ciudad del Este, paramos y había muchos puestitos de cambio en la calle, cambiamos en uno. Para que ustedes tengan una idea, 3.000 pesos argentinos son unos 100.000 guaraníes. En este caso nos dieron 102.000 guaraníes. Así que vamos a empezar a recorrer este país nuevo. Estamos muy, pero muy entusiasmados de haber ingresado a Paraguay. Así que esperamos que nos acompañen en los próximos videos. Gracias por habernos acompañado hasta el final de este video. Si te gustó el contenido y todo lo que te mostramos, déjanos un like, déjanos un comentario. Y si todavía no te suscribiste, acordate de suscribirte a nuestro canal para empezar a formar parte de esta bellísima comunidad. Nos vemos muy pronto en un próximo video.